Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, y de ahí nos pasamos al versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La semana pasada estuvimos meditando y hablando de una de las maneras como podemos discernir los sueños que vienen de Dios a diferencia de los que no vienen de Dios. Y estuvimos hablando de cuando usted tiene un sueño precisamente o específicamente de alguien más, o alguien tiene un sueño de usted y vienen y le cuentan aquel sueño. Cuando es un sueño que viene de parte de Dios, estuvimos mirando que es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu de aquello que viene de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Entonces, la evidencia que tenemos sobre todo de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios, lo que simplemente es una emoción, es algo del corazón, es información que había en la mente, o son tantas cosas que en veces ni sentido tienen, que una persona puede soñar, porque hay veces que se sueñan cosas que ni sentido tienen para un lado ni para otro. Entonces, cuando una persona recibe la evidencia del Espíritu, es decir, si viene alguien a comentarle un sueño y a decirle: yo soñé esto de usted, le soñé de esta manera, el primero que va a dar testimonio de aquel sueño es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos conoce, el Espíritu Santo nos escudriña, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, haciéndonos sentir: hijo, tú estás batallando con eso, hijo, tú has sentido ese mismo peligro, hijo, eso viene de parte de mí. ¿Por qué? Porque es una realidad que tú estás batallando con una situación similar a lo que te están diciendo a través de este sueño. Entonces uno puede sentir la convicción de parte del Espíritu de Dios, mas cuando el Espíritu de Dios no trae ninguna convicción en ese aspecto, cuando el Espíritu de Dios al contrario le da a uno la confirmación y la convicción de que no se preocupe uno por nada de eso, porque nada de eso representa una amenaza para uno, entonces uno debe de desechar ese sueño. Y decíamos, no vayamos afirmando que un sueño que tuvimos es de Dios, sino dejemos mejor que la otra persona afirme que aquello es de Dios, porque la mejor persona para afirmar lo que es de Dios y lo que no es de Dios es la persona que está recibiendo el sueño, porque esa persona es la que percibe, identifica y entiende, se identifica. El Espíritu de Dios le da testimonio de que ese mensaje viene de Dios y que ese mensaje es para él, es para ella, porque él o ella está batallando o está sufriendo o está pasando una situación relacionada con aquello que se le está hablando a través de aquel sueño. ¿Sí me explico? Ahora, dice en este pasaje, añadiendo o continuando con esos puntos, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice que primeramente nosotros tenemos la unción, el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice: y conocéis todas las cosas. El versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí nos está diciendo que antes de que cualquier persona, que antes de que cualquier mensaje, cualquier predicador, cualquier persona que tuvo un sueño, cualquier profeta que va a profetizar algo, cualquier persona que trae un mensaje de parte de Dios, de la manera que sea, dice: primeramente hay alguien que nos da el mensaje al corazón, y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. La unción del Santo
Santo, cuando Dios tiene que enviar un profeta, cuando Dios tiene que enviar un mensaje a través del predicador, cuando Dios tiene que enviar un mensaje a través de una persona a quien Dios le habló a través de un sueño para ir y darle un mensaje a la persona, generalmente es porque Dios ya ha estado hablándole y hablándole y hablándole a la persona por su Espíritu Santo acá dentro de su corazón. Hijo, corrige eso. Hijo, eso está mal. Hijo, apártate de ese mal camino. Hijo, hay peligro por donde vas. Hijo, no sigas actuando de esa manera, porque te vas a perder, porque te vas a lastimar. Y generalmente cuando Dios manda a alguien para avisarnos, la primera manera como Dios nos habla no es a través ni siquiera de un predicador, ni siquiera de un profeta, mucho menos de un sueño o de alguna manera de esa índole. La primera manera como Dios siempre trata con el hombre y quiere tratar, la primera forma como Él se manifiesta es a través de su Espíritu. Dice: tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Es decir, Dios nos escudriña por su Espíritu y Dios nos declara y nos revela qué hay en nosotros, cómo estamos acá adentro, con qué batallamos. Y dice: ustedes, la unción que han recibido es verdadera y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Lo que está diciendo ahí no está hablando de que no tengamos necesidad de aprender algo intelectualmente. Intelectualmente nadie lo sabe todo. Todos necesitamos seguir aprendiendo. Pero cuando dice: ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña y es verdadera y no es mentira, está hablando del Espíritu de Dios en nosotros. Dice: ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Entonces dice que cuando Dios mira por su Espíritu en nuestro corazón todo lo que hay, el primero que nos identifica, que nos examina, que nos dicta lo que hay en nosotros, es el Espíritu de Dios. Nos redarguye, nos remuerde, nos reprende, nos habla allá adentro y allí está trabajando con nosotros. Hijo, cuidado. Hijo, esto otro. El que sabe escuchar la voz del Espíritu de Dios, el que es obediente a la voz del Espíritu de Dios, jamás necesitará que Dios le hable de otra manera, porque tiene la mejor guianza, la mejor dirección. No es la externa, es la interna. Es la de allá adentro, es la del Espíritu, es la de su propia conciencia, es la que Dios le habla por adentro. No nos acostumbremos a que tenga que hablarnos alguien afuera, a que Dios tenga que mandar un mensajero, a que Dios tenga que mandar a alguien para que nos alerte, nos diga algo, sino que antes bien, desde que comiences a escuchar la voz del Espíritu de Dios allá adentro, diciéndote: cuidado, hijo, apártate de ese camino, apártate de esas amistades, ten cuidado por donde andas, hijo, no des lugar a ese resentimiento, no des lugar a ese rencor. Ese no es el camino, esa no es la manera. Si tú abres tu corazón y oyes la voz del Espíritu, Él te bendecirá, Él te fortalecerá, Él te restaurará y no tendrás necesidad de que nadie venga a querer o a tener que traerte un mensaje diferente. Me explico, mis hermanos. Esa es la mayor guianza que tenemos, el Espíritu Santo de Dios. Pero repito, ¿por qué Dios tiene que muchas veces traer un mensaje a través de sueños, a través de profecía, a través de diferentes índoles? Porque muchas veces nos habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, nos habla en el interior y lo ignoramos y no hacemos caso y simplemente lo desechamos. Y como lo desechamos, tiene que venir entonces ya un mensaje de esa manera a reconfirmarnos lo que Él quiere y al alertarnos antes de que venga quizás algo, ¿verdad?, que pueda ser negativo o que no sea realmente el plan que Dios tiene para nosotros. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, y vamos a meditar en qué dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacido el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oiga usted lo que sucedió en este pasaje, en el nacimiento del Señor. Dice la Escritura que había ciertos hombres que estaban indagando profundamente el nacimiento, el tiempo, de acuerdo a las profecías escritas desde el tiempo antiguo. Allá desde el libro de Números hay una profecía que dice que habría una estrella que resplandecería, que se levantaría y que anunciaría el nacimiento del rey de los judíos. Estos hombres indagaban, estos hombres buscaban conocer cuándo, en qué lugar, de qué manera sería el nacimiento de aquel rey. Y de repente dice que miraron aquella estrella y comenzaron a seguir aquella estrella. Pero dice la Escritura que llegó un punto donde la estrella que iban siguiendo estos hombres se les perdió de vista. Ya no la vieron, desapareció. Y la pregunta que yo me hago primeramente, bueno, esa estrella no era una estrella natural, porque las estrellas naturales no se mueven. Una estrella permanece en el mismo lugar siempre, no se mueven. Esta estrella iba caminando, se iba moviendo. Esta no era una estrella natural. Entonces, ¿qué era? Era la misma gloria de Dios alumbrando, brillando, resplandeciendo y guiando a aquellos hombres hacia donde estaba aquel niño, hacia donde había nacido el niño Jesús, hacia aquel lugar donde estaba el niño. Entonces miramos que esa estrella primeramente es la gloria de Dios. Ahora, ¿qué está representando esa estrella? Esa estrella está representando simbólicamente o figurativamente lo que es la revelación espiritual. Es decir, está hablando de todo aquello que podemos percibir o recibir de Dios como una revelación. Pero luego dice que llega un punto donde la estrella se les pierde de vista. Y mi pregunta es: Señor, ¿por qué hiciste que esa estrella desapareciera? Porque no fue que ellos simplemente la perdieron de vista, es que la estrella desapareció, es que ya no la vieron más. Y fue el Señor el que provocó que desapareciera esa estrella. Bien podía haber hecho el Señor que esa estrella, como iban llegando a donde estaba el niño Jesús, que resplandeciera más y se pusiera más fuerte y más viva. Pero no, cuando llegaron precisamente cerca de Israel, o cuando estaban ya en Israel, dice que se les perdió de vista la estrella. ¿Y cómo iban a saber dónde estaba aquel niño? ¿Dónde estaba aquel rey? El Señor les hizo desaparecer la estrella. ¿Para qué? Dice que cuando la estrella desapareció, fueron a indagar con el rey Herodes y le preguntaron: oyes, ¿tú sabes algo de el nacimiento del rey de los judíos? No, dime de qué hablan, ¿cuál nacimiento? Pues es que hemos visto su estrella en Oriente y la venimos siguiendo, pero llegando aquí precisamente se nos ha perdido de vista y ya no sabemos para dónde ganó esa estrella o cómo dar con el niño. Y dice que el rey Herodes mandó traer a los escribas. Los escribas eran aquellos hombres que se especializaban en los escritos bíblicos, en traducir o en transcribir las escrituras. Es decir, de un pergamino a otro pergamino, ellos conocían muy exactamente lo que la palabra de Dios decía. Y les preguntaron: bueno, ¿ustedes qué dicen acerca de esto? Y dice que ellos dijeron: pues muy sencillo, escrito está.
en Belén de Judea ha de nacer el niño, porque escrito está: mas tú, Belén Éufrata, aunque eres una de las más pequeñas ciudades, de ti saldrá un guiador, un Señor, un Salvador, que es Cristo, el Señor de los cielos. Aleluya. La palabra de Dios guiando a estos hombres hacia donde estaba el niño Jesús. No sabían para qué dirección caminar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esta? Aquí miramos dos cosas: uno, la revelación divina, la estrella, y otro, la palabra de Dios. Lo que es toda revelación divina, sea por sueños, visiones o cualquier tipo de revelación, tiene que ir siempre 100% de acuerdo, apuntando en la misma dirección de la palabra de Dios. Si alguien viene a profetizarte, si alguien viene a decirte un sueño, si alguien viene a darte una visión, y esa visión apunta en dirección contraria a lo que dice la palabra de Dios, tal visión, tal sueño, tal profecía es mentirosa y no es verdad. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa que uno pueda percibir espiritualmente está el fundamento sólido de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, dice el Señor. Así que la palabra es el fundamento sólido, sobre todo, por encima de todo. No nos podemos dejar guiar por otra cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Le digo esto porque muchas veces hay personas que se hacen tan sensacionales en lo que son este tipo de manifestaciones, que terminan moviéndose solamente por esos medios. No conocen la palabra, no leen la Biblia, no saben lo que la Biblia dice, y todo lo quieren conocer por sueños, visiones, profecías, y no se preocupan por ir a la palabra de Dios. Te estás engañando, mi hermanito, mi hermanita. Dios no dice: corre primero a los sueños, corre a la profecía, busca un profeta, busca una visión. No, corre a la palabra de Dios, que es el fundamento incambiable, inmutable, es el fundamento sólido, es la roca inconmovible. Corre a la palabra de Dios, ve a la palabra, busca la palabra, indaga en la palabra, busca que Dios te hable a través de su palabra. Es el fundamento más sólido que podemos tener. Entonces, con esto no estoy descartando, diciendo que Dios no hable o no revele o no muestre de diferentes maneras cosas que Él quiere mostrar, como en este caso hizo aparecer esa estrella, y esa estrella les iba guiando. Pero repito, si Él pudiera haber llevado la estrella directos con la estrella, sin parar para nada, sino directos hasta llegar donde estaba el niño, ¿por qué no hizo que la estrella llegara hasta allá al momento, o de un solo momento? Porque Él quería, el Señor quería dejar un fundamento, que no solamente nos dejáramos mover por un tipo de revelación, sino que por encima de todo siempre fuéramos a la palabra. Y por eso Él los lleva a la palabra. Van mirando la revelación, van siguiendo la estrella. Qué bueno, qué bonito, pero aún así quiero que tengan fundamento en la palabra. A donde apunta la estrella tiene que apuntar la palabra. Si la palabra dice que el niño ha de nacer en Belén de Judea, entonces la estrella tiene que ir para ese lado. Y si la estrella va por allá, para otro lugar, y la palabra dice que es en Belén de Judea, no sigas la estrella, sigue la palabra, porque la palabra es el fundamento que te indica exactamente dónde ha de ser, cómo ha de ser, de qué manera ha de ser, qué dice Dios, lo que a Dios le agrada. Dios es el que nos muestra el fundamento por su palabra. Ese es el fundamento sólido. En este caso, por supuesto, miramos que iban de la mano, una confirmación plena, la revelación con la palabra. Miramos que la estrella iba, los guió hasta cierto punto, desaparece, van a la palabra, reciben la dirección de la palabra. La palabra dice en Belén de Judea, comienzan a caminar hacia Belén, y cuando van en camino a Belén, entonces vuelve a aparecer la estrella, hasta que los lleva directamente a posarse encima de la casa donde el niño estaba envuelto en pañales. Entonces no apuntó la estrella para un lado y la palabra para otro lado. La palabra dijo: es para Belén de Judea, y la estrella iba también rumbo a Belén de Judea. Las dos cosas coordinaron. Eso era de Dios, y se miró la confirmación cuando llegaron directamente a donde estaba Cristo Jesús. La palabra y la revelación de su Espíritu nos lleva a los pies de Cristo Jesús, a encontrarnos con nuestro Salvador, para adorarle como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como estos hombres le adoraron a nuestro Dios. Dele ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa oportunidad. Segunda de Pedro capítulo 1,
versículo 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro está testificando y está diciendo: nosotros no les estamos dando a conocer el poder del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo con fábulas artificiosas, sino habiendo visto su gloria y su majestad. ¿De qué está hablando? Cuando Pedro, Jacob y Juan subieron al monte con el Señor, dice que se transfiguró delante de ellos. Miraron la gloria de Dios, una nube encima que resplandecía y los cubría, y miraron, escucharon la voz de Dios que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miraron aquella gloria maravillosa. Dice: nosotros palpamos, miramos, percibimos, tuvimos aquella experiencia maravillosa con el mismo Señor, con aquella deidad preciosa de su presencia, de su poder, algo maravilloso, algo inexplicable, que creo que solamente al estar ahí se puede percibir y presenciar algo tan glorioso como eso que Pedro y los otros apóstoles recibieron y escucharon. Pero Pedro dice: aunque nosotros somos testigos oculares, aunque nosotros miramos, palpamos y directamente testificamos de la grandeza de nuestro Dios, de quién es el Señor, pero dice: no obstante, tenemos la palabra profética más segura, que resplandece como una antorcha encendida en el lugar oscuro. El apóstol Pedro, a pesar de que él mismo miró y él mismo percibió y él mismo presenció, él dice: el fundamento más sólido y más maravilloso no está solamente en lo que yo miré, percibí, escuché y presencié, esa revelación maravillosa de la gloria de Dios, sino en la palabra de Dios, la palabra que permanece como una antorcha encendida en el lugar oscuro. Y me llama la atención la parte final que dice: porque ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Ese es un punto de suma importancia. Ninguna escritura es de interpretación privada. Dice: antes los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu, trayendo aquella palabra, inspirados por el Espíritu. Cuando dice que ninguna palabra es de interpretación privada, lo que está diciendo es: la escritura no es para que tú la tomes y la interpretes a tu manera, a tu gusto, privadamente. Es que yo así la entiendo, hermano. Es que yo así la veo. Es que yo así la sentí de parte de Dios. Es que yo abrí mi Biblia y le dije: Señor, donde abra primero, donde caiga, ahí me vas a hablar. Y eso es. No siempre habla Dios de esa manera. Tengamos cuidado, porque yo no digo que no haya habido casos donde a alguien Dios le pueda hablar de esa manera, pero hay veces que algo que Dios pudo haber hecho o puede haber hecho o pueda hacer en un momento o en otro, en veces lo agarramos como un patrón a seguir, y Dios no se mueve de esa manera. Por ejemplo, el Señor escupió en la tierra y hizo lodo, y agarró lodo y le untó a los ciegos lodo, y les dijo: ve y lávate, y regresó viendo. Trate de hacer eso usted, imite ese patrón que él usó, a ver si surge efecto.
no va a surgir efecto, ¿verdad? En otros casos a otro leproso lo tocó y le dijo pues, o les dijo: ve y muéstrate a los sacerdotes, y cuando iban en camino recibieron la sanidad. Hubo diferentes métodos que el Señor usó para sanar, para glorificarse, para hablar a su pueblo, para tratar con él. Y el problema de nosotros como seres humanos es que miramos que Dios hace eso y decimos: así va a serlo siempre. Si sigo ese patrón todas las veces, siempre me va a dar el mismo resultado. Y Dios no es un Dios de patrones rutinarios. Dios es un Dios que trabaja diferente, hoy de una manera, mañana de otra, moviendo su gloria, su poder, para que tengas una relación con Él. Y solo el que tiene una relación con Él pueda seguir las huellas del Maestro. Por eso dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Y es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu. Entonces repito, yo no dudo que alguien en algún momento Dios pudo haberle hablado, abriendo la escritura y precisamente llegando a tal versículo, ahí de repente Dios le habló. Qué bonito. Pero escuchaba de un hermano que de repente dice: Señor, háblame, y agarró de rutina abrir la Biblia donde cayera, y ahí me va a hablar Dios. Y de repente abre la escritura y cae el versículo donde el Señor dice: uno de vosotros es diablo. Y dice: santo Dios, ya no le gustó lo que le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque no siempre funciona de esa manera. Esto no es algo como de suertes ahí, a ver dónde cae, a ver lo que cae. No. Acá es que te conectes con el Espíritu de Dios, que hables con Dios, que tengas una relación con Dios, que busques a Dios para que Él te guíe, para que Él te dirija, para que Él te enseñe. No, aquí no es como ir a la comida china y romper una galleta de la fortuna y a ver qué te dice la buena suerte. En veces así queremos tomar a Dios, como que voy a ver acá, ya no es la galleta de la fortuna, ahora es el profeta, ahora es el sueño, ahora es a ver cómo Dios me habla por aquí, por allá. ¿Quieres que Dios te hable? Búscalo en espíritu y en verdad. Métete en su palabra, y Dios te hablará, y Dios te dirigirá, y Dios te guiará, y no andarás vagamente con supersticiones, como personas supersticiosas, y no con un fundamento sólido en el Señor. Entonces no estoy descartando que Dios sí habla a través de diferentes medios, pero estoy diciendo: los hombres de Dios que tuvieron revelaciones, que esas sí eran revelaciones, no como las que nosotros decimos que tenemos. Estos hombres miraron la gloria de Dios de manera tremenda, como lo que Pedro describe en este pasaje. Pero él mismo termina diciendo: a pesar de que yo tuve esta manifestación y revelación, y oí su voz y vimos su gloria y todo esto que percibimos, pero aún así les digo una cosa: tenemos la palabra profética más segura, la cual resplandece como una antorcha en el lugar oscuro, para que así puedan ser guiados, dirigidos, no se pierdan, no se extravíen, no se confundan. Tenemos la palabra de Dios, que es el fundamento que predomina, es la máxima autoridad. Amén, mis hermanos. Entonces, la escritura no es de interpretación privada. Esto significa: no interpretemos la palabra a nuestra conveniencia. No tomemos la palabra fuera de contexto para hacerla decir lo que uno quiere que diga. ¿Sí me explico? Para que lo respalde a uno en lo que uno quiere hacer, y toma nada más parte de la verdad y no toda la verdad. Cuando uno toma parte y solo parte es verdad, entonces estamos desviándonos, y es uno de los peligros en lo que es la palabra. Veamos un ejemplo: Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. No solamente usted piensa que usted sabe la Biblia, le digo, el diablo sabe la Biblia más que usted. Él conoce la Biblia, que el Señor lo reprenda, pero conoce la Biblia.
Cuando fue a tentar al Señor Jesús, va a tentarlo y primeramente le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor responde y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No lo puede hacer caer en esa tentación. Luego viene el enemigo y lo sube al pináculo del templo y le dice: bueno, eres muy bíblico, eres muy espiritual, confías mucho en la palabra. Pues está bien, te voy a citar la palabra. El Salmo 91 se lo citó. Escrito está: Dios va a mandar a sus ángeles para que te cuiden, te protejan, para que no tropiece tu pie sobre piedra alguna y para que seas guardado y bendecido por Dios. Aviéntate, que al cabo escrito está. ¿Tienes mucha fe en Dios? ¿Tienes mucha fe en su palabra? ¿Te apoyas mucho en su palabra? A ver, escrito está. Aviéntate a ver si es cierto. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Estaba diciendo una verdad a medias. ¿Por qué digo una verdad a medias? Porque no hay cosa más peligrosa que una verdad a medias. Cuando es una mentira completamente, es muy fácil para distinguirla, detectarla y poder tratar con ella, porque la discierne uno como una mentira. El problema más grande es cuando es una verdad a medias, o parte verdad y parte mentira, de otra manera dicho. Entonces es más difícil. ¿Por qué? Porque se te presenta como una verdad. En este caso el enemigo le está diciendo una verdad al Señor. Escrito está y escrito estaba. Y le estaba citando la escritura letra por letra y punto por punto. No le dijo algo equivocado, le dijo algo tal como lo dice la palabra. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios, que Dios mandaría a sus ángeles para que guardaran al Señor y a cada uno de nosotros, para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que no nos resbalemos, para que seamos guardados, seamos protegidos. Pero luego viene la mentira o el mal uso, lo que es la mala aplicación, el sacar fuera del contexto esa escritura. Y le dice el enemigo: pues aviéntate entonces para que se cumpla la palabra. Y le dice el Señor: sí, pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no es simplemente citar la palabra, sino tienes que traer la palabra en su contexto. ¿Qué significa el contexto de la palabra? El contexto significa lo que dice antes del texto que estás leyendo y después del texto que estás leyendo. ¿Qué dice la Biblia en todo su contenido acerca de ese punto? Dice que yo me puedo aventar de una torre y que Dios me cachará en el aire para que no me pase nada. O Dios dice que eso es para un momento, cuando sucede un accidente, un peligro, un problema que ni lo pensaste, ni lo hiciste premeditadamente, ni siquiera había noción de ello. Es un accidente, vas por el freeway, se poncha una llanta, tu carro comienza a dar vueltas, hay una situación terrible donde deberías de morir, pero Dios envía a sus ángeles, detienen el carro, detienen tu persona, te cuidan, te protegen, porque Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Dios envía a sus ángeles para que acampen alrededor de los que le temen y los defiende, los cuida, los guarda, pero en su contexto. Es decir, no fue dada esta palabra para que tú digas: voy a aventarme del edificio más alto de los ángeles, que al cabo Dios me va a mandar un ángel para que me cuide. Voy a probar mi fe, ¿verdad? Vaya, pruebe su fe y va a terminar con su fe ahí. Porque no funciona de esa manera. Entonces cada escritura que muchas veces nosotros utilicemos, debemos de ir al contexto de la palabra para darnos cuenta que esa escritura que estamos tomando como de parte de Dios, que Dios nos está hablando, que la estamos aplicando de la manera correcta a nuestra vida, que la estamos utilizando de la manera correcta, no a nuestra conveniencia, no simplemente para ampararnos y hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque créame que si usted quiere hacer algo y le busque en la Biblia, va a encontrar algo que va a decir: oh, mire, yo me respaldo en esto para hacer lo que voy a hacer. Y va a encontrar una excusa, va a encontrar una escritura fuera de su contexto para poder hacer lo que usted quiere hacer. Y aparentemente se va a apoyar, se va a amparar en la Biblia, pero va a estar errado, va a estar tentando a Dios.
Entonces Dios dice, no debemos de ser engañados por el enemigo en cuanto a lo que es sacar una escritura de su contexto. Con esto le digo, mi hermano, debemos de conocer la palabra. Repito, queremos dirección de Dios. No andemos vagando con una mente y un corazón desviado con supersticiones, pensando que Dios me va a hablar de esta manera y de esta otra manera y de esta otra manera, y no me gusta leer la Biblia y no conozco lo que dice la Biblia. Alguien que ignora lo que la Biblia dice es propenso a ser engañado y desviado por el enemigo fácilmente, o por cualquier engañador, o por cualquier otra persona, y no podrá discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Quién te dará entendimiento y discernimiento para entender lo que es de Dios? Sino la palabra de Dios es la espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que separa lo emocional de lo espiritual, el alma emocional del espíritu, lo espiritual, y te da discernimiento completo para poder ir tras la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces seamos estudiantes de la escritura, seamos alumnos aplicados de la palabra, porque el que no se mete en la palabra, el que ignora la palabra, difícilmente podrá discernir una cosa con otra. Cualquier doctrina, cualquier movimiento, cualquier cosa lo estará desviando, perturbando. Cualquier sueño, cualquier visión, cualquier profeta, cualquier profecía lo estará desviando y lo estará desorientando, y ya no sabrá ni dónde, ni para dónde, ni cómo, ni de qué manera. Queda todo confundido en ocasiones la persona, porque no tiene un fundamento sólido en la palabra. La roca es la palabra. Vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tempestades, pero el que edificó su casa sobre la roca, permanece esa casa sin sufrir ningún daño. Aleluya. No edifiques en la arena. La arena son los sentimientos, la arena son las emociones, la arena son las supersticiones, porque cambian, se mueven. Hoy son de una manera, mañana de otra y pasado de otra. Pero la palabra nunca cambia. La palabra es la misma hoy, mañana y por toda una eternidad, porque es el mismo Señor el que es la misma palabra encarnada, el mismo verbo de Dios. Dele ese aplauso al Rey. Vamos a la palabra rápidamente. Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, y veamos cómo Dios trata, cómo Dios habla, cómo Dios se mueve, cómo Dios se glorifica. Veamos qué dice la escritura. Génesis capítulo 20, versículo 1 al 7. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué tremendo. Dios tratando con un hombre, un rey, un hombre llamado Abimelech. Dice el versículo 6: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios mira a este hombre, Abimelech,
Y Dios le habla por sueños y le dice: ¿sabes qué? Eres muerto tú y toda tu casa, porque tienes una mujer que no te pertenece, es casada, tiene un esposo, y ese hombre es un siervo mío, es profeta mío. Dios peleando por sus hijas y por sus hijos. Y aquel hombre se despierta asustado, o mejor dicho, en aquel mismo sueño le dice este hombre a Dios: Dios mío, pero ¿acaso no ves que con integridad de mi corazón he hecho esto? Él me dijo que era su hermana. Yo no sabía que esta mujer era casada. Yo no sabía que era una mujer casada y que su esposo era profeta. Mira que esto lo hice inocentemente. Y Dios le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios miró a este hombre que con integridad de corazón, es decir, él estaba haciendo algo que completamente él no sabía que estaba haciendo algo mal, porque él no sabía que esa mujer era una mujer casada. Abraham había dicho: es mi hermana, y ella también le siguió el cuento, porque así le pidió a Abraham, ¿verdad? Diciendo: pues di que eres mi hermana. Y ella también dijo: pues sí, él es mi hermano. Así que este hombre la toma, y ya la tenía preparada como para estar con ella y tomarla como una de sus concubinas. Mientras que Dios llega y trata con este hombre, y le dice Dios a este hombre, le dice: yo he mirado que con integridad de corazón has hecho lo que has hecho, y por eso te he hablado, te he estorbado, te he detenido, y por eso es que no te voy a quitar la vida. Por eso es que voy a hablarte a través de este sueño, para que me entiendas y me obedezcas. Entonces aquí es donde le digo que viene siempre la convicción, la dirección, viene siempre ese testimonio del Espíritu Santo de Dios a hablar a la persona. Porque cuando está teniendo aquel sueño y se relaciona completamente con una situación o condición que está atravesando en su vida, es muy fácil identificar que aquello viene de Dios, porque es el mismo Espíritu, ¿sí me explico?, quien está dando testimonio a mi espíritu. En este caso era el Espíritu de Dios dando testimonio a este rey: si tocas a esa mujer te mueres, porque esa mujer tiene un hombre, tiene un esposo. Esa mujer ya tiene un dueño. Entonces este hombre dice: Señor, tú sabes bien que yo la tomé porque dijo que era su hermano, y también él dijo que era su hermana. Si yo miré eso y me di cuenta, por eso no te he traído a juicio, por eso no te he quitado la vida, por eso te detuve de pecar contra ella. Ahora detente, regrese a esa mujer, ora por ella, bendícela y mándala hasta con bendiciones, con dones, con dinero. Mándala con bendición, porque la has tomado de esa manera, y este hombre orará por ti y tú serás bendecido. Y este hombre obedeció y toma esa mujer y la saca de su casa y la regresa, y dice: vete, que no quiero problemas con Dios. Eso es lo lindo de servir a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que cuando Él mira la inocencia de tu corazón, Él sabrá cómo hablarte. Yo no creo que en este camino nadie se pierda por ignorante. La Biblia dice: y habrá camino y habrá calzada ahí, y será llamado camino de santidad, y ningún inmundo caminará por él. Y al que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este camino nadie se pierde por torpe, nadie se pierde porque, hermano, es que yo no estudié, solo fui a la primaria, o ni siquiera sé leer, ni siquiera sé escribir. Aunque no sepas leer, aunque no sepas escribir, hay un Espíritu de Dios que es sabio y te hace sabio cuando le abres tu corazón, y Él te enseñará más que cualquier maestro. Él te enseñará más que cualquier universidad de esta tierra. Él es un maestro que supera a todos los maestros. Hay gente sencilla, simple, que no sabe ni leer ni escribir, pero es tan sabia y tiene una dirección tan tremenda de parte de Dios.
¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque en este camino, repito, Dios se encarga de hablarnos. Si Dios mira que estás haciendo algo y Dios mira la inocencia, Dios mira que de verdad en tu corazón lo estás haciendo sin darte cuenta que es un error, créeme que Dios se encargará de hablarte. De una o de otra manera te hablará, te alertará, te despertará para que no tengas excusa como aquel hombre, como este rey. Dios le habló a través de sueños. Fue un medio que Dios usó para despertarlo, para alertarlo. Entonces lo mismo hace con nosotros, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Entonces ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros muchas veces ignoramos o elegimos ignorar la voz de Dios, el mensaje de Dios. Y aunque sabemos que es para nosotros y se trata de nosotros, en veces nos hacemos indiferentes, como que ¿a quién le estará hablando? ¿Verdad? Cuando uno bien sabe que es a ti, hijo, es a ti. No te hagas como que no sabes de qué se trata. A ti te estoy hablando, contigo quiero tratar. Es para ti esta palabra. Abre tu corazón antes de que vengan consecuencias. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 37. Ahí mismo cerquitas donde estamos, Dios habla previniendo. Recuerda cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado por Pilato. Dice la palabra que de repente la esposa de Pilato le manda un mensaje a Pilato y le dice: ¿sabes qué? No tengas nada que ver con este justo, porque hoy tuve sueños y fui perturbada por sueños por causa de este justo. No detalla qué es lo que soñó, pero seguramente soñó, lógicamente, que este hombre era justo, era inocente, Cristo Jesús. Por eso dice: no tengas nada que ver con este justo. Le estaba advirtiendo a Pilatos, pero Pilatos prefirió su posición, prefirió quedar bien con el César, con Roma, que obedecer aún lo que estaba recibiendo como advertencia. Pilatos después se lava las manos, pero ¿cómo se podría lavar las manos si aún él sabía dentro de sí, había una conciencia que le daba testimonio y le decía: este hombre es justo? Y dice la palabra, él sabía, él entendía que Jesús era justo. Por eso trató de soltarlo cuando les dijo: acá está Barrabás, un criminal de los más grandes de la actualidad, y acá está Jesús, ¿a quién quieren que le suelte? Pensando que a lo mejor decían: pues suelta a Jesús, pero no a ese terrible criminal de Barrabás. Pero para sorpresa de él, la gente gritó: suelta a Barrabás, queremos a Barrabás libre, y crucifica a Jesús. Qué tremendo lo que la sociedad hizo y sigue haciendo hasta este día. Sigue prefiriendo la maldad, sigue prefiriendo la mala vida, sigue prefiriendo el pecado y al pecador que la vida en la gracia de Dios, que a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿cómo tendría pretexto o excusa Pilato? ¿Cómo podría lavarse las manos y decir: soy inocente de esto, si aún su propia mujer le dice: no lo mates, no lo entregues, no tengas nada que ver con este justo? Caía sobre de él, estaba en sus manos. Entonces él era responsable y él no se pudo zafar delante de Dios. Él no tiene excusa, no tuvo excusa. El día que murió, el día que llegó a dar cuentas delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque él recibió mensaje también a través de su esposa, y él mismo sabía, porque su propia conciencia le daba testimonio, le mostraba que Jesús era justo y que el mensaje de los sueños de su esposa venía de Dios. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 11. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estamos analizando ahora el sueño o los sueños de José, conocido como José el soñador. Este joven en su adolescencia, se cree que era un jovencito recién apenas, cuando tenía estas experiencias, sueños de Dios. Este sueño dice que primero soñó que andaba en el campo con sus hermanos y ataban manojos, y dice que cuando tenía cada uno su manojo, los manojos de ellos se caían y se postraban delante del de él. Y luego soñó otro sueño que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y lo contó a sus hermanos y lo contó a su padre. Y dice la palabra que sus hermanos lo aborrecían al escuchar estos sueños. Pues ¿qué estás pensando? ¿Tú, el más chico de la familia, vas a ser el Señor de nosotros? ¿Que nosotros vamos a ir, nos vamos a postrar? ¿Vas a ser nuestro rey, nuestro Señor? ¿Qué estás hablando? ¿Qué cosas estás diciendo? Se enojaban, se enfurecían, de por sí no lo querían. Le tenían celo, le tenían envidia. Una, porque ellos eran de mal testimonio. Era un mal proceder, dice la palabra que tenían. Y él tenía un buen proceder, un buen testimonio, y él le compartía a su padre el mal testimonio de sus hermanos, y se enfurecían más todavía. Pero ¿qué punto quiero que analicemos sobre todo en cuanto a esto? Dice el versículo 11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando miramos lo que sucedía con José y sus hermanos, miramos que era una revelación de Dios de lo que iba a acontecer en un futuro. Ellos no entendían, ni José lo entendía en ese momento. ¿Cómo es que va a pasar esto? No, ni se imaginaba que iba a pasar. Pero sí iba a cumplir ese sueño. Su padre, sus hermanos, su madre se iban a postrar delante de él, y se iba a cumplir esta palabra. Pero oiga bien esto. Ahora pasamos ya no a los sueños que son un sueño que Dios tiene para otra persona, es decir, que Dios le da un sueño a alguien sobre ti, o que te da un sueño a ti de alguien más. Sino ahora estamos hablando de un sueño que Dios te da para ti mismo. Un sueño que tiene que ver con tu vida. No tiene que ver con el vecino, con el amigo, con el hermano, con el esposo o la esposa. Tiene que ver con uno mismo, el sueño que uno está teniendo. Este sueño que José tenía no era un sueño que era directamente para que se los contara a sus hermanos o a su padre, sino que era un sueño más directamente para él. Dios quería mostrarle a él lo que Dios iba a hacer con él, para que a pesar de las luchas y de las pruebas que vinieran, no titubeara, permaneciera firme y fiel, sabiendo que su Dios iba a hacer cosas grandes en su vida. Hermano, hay sueños que Dios te da que son para ti, que son para que los guardes en tu corazón, que ni siquiera son para que los andes comentando por un lado o por otro. Porque hay sueños que si los comentas, aún te van a criticar, aún te van a despreciar, aún te van a mirar mal. Pues ¿quién se cree? Pues mira, ahí viene el espiritual. Pues mira, ahí viene el que soñó esto, el que... Y comienza lo mismo que pasó acá. No piense que la historia ha cambiado mucho. Así como a José lo criticaban y lo menospreciaban sus hermanos, no piense que usted se va a escapar de lo mismo. Si me explico, si anda ahí divulgando y comentando una cosa y otra, entienda los sueños que tienen que ver con usted y que son para usted. Dios dice: guárdatelos, resérvatelos, reténlos en tu corazón, y de esa manera verás cómo yo cumpliré lo que yo tengo para ti. No necesariamente son para que andes ahí comentando, divulgando, presumiendo, sino que hay sueños que son muy particularmente para uno. Dice que Jacob guardaba aquello
aquello en su corazón, meditaba en su corazón sobre aquello. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué mi hijo estará teniendo estos sueños? En otras palabras, muchas veces al momento no alcanzamos a entender el significado de ciertos sueños. Y no te quebres la cabeza. No busques ahí, no andes ahí buscando a ver quién me interprete el sueño, y a ver por aquí y a ver por allá, a ver quién me dé el significado. Porque hay sueños que simplemente necesitas esperar en Dios, para que Dios sea el que traiga el cumplimiento de ellos, y tú solito y tú mismito te vas a dar cuenta de aquello que Dios te había mostrado cuando mires el cumplimiento de ello en tu caminar. Cuando José cae en Egipto y luego en la cárcel, y luego se convierte en el segundo señor de Egipto, en el segundo del rey, entonces se cumple esta palabra. Vienen los 7 años de hambre, y dice la palabra que vienen los hermanos, vienen todos ellos a postrarse delante de José pidiendo alimento. Se cumple el sueño, se cumple la palabra. Pero aquello era para José. Hay sueños que serán para ti. Guárdalos, reténlos en tu corazón, que Dios te mostrará el cumplimiento de ellos en el debido tiempo, y te gozarás por ello. Hay sueños que son solamente individuales e independientes, no es para andarlos contando. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido.